Buenos días para unos, buenas tardes para otros, dependiendo en qué parte del mundo se encuentran. Mi nombre es André Pilat, soy el director de la Escuela de Terapias Miofaciales Tupimec. Tenemos la sede principal al norte de Madrid, en España. Reciben un cordial saludo. Agradezco su atención para escuchar mi conferencia y, por supuesto, agradecimiento a los organizadores, a Fisiociencia, su director, el doctor Manuel Arroyo, por su amable invitación. Quisiera conversar con ustedes hoy sobre la fascia y la importancia de la fascia para el movimiento corporal desde el punto de vista del desarrollo reciente de investigaciones científicas que ubican la fascia en un lugar muy privilegiado para tratar de analizar el movimiento. Primero, ante todo, la definición. Fíjense, ese es un cadáver de una persona no embalsamada. Las imágenes anatómicas que mostraré están hechas justamente con cadáveres que no fueron tratados con ningún tipo de químico. Es la espalda. El corte está hecho aquí a lo largo del eje de raquis. La piel ya está separada, está volteada. Esa es la fascia superficial que está colgando como una hamaca. Y eso sería la fascia profunda. ¿Cómo definir la fascia? ¿Qué es la fascia? Organización de Fascia Research Society publicó el año 2016 una definición de la fascia. Yo pertenezco a esa organización que se ocupa justamente unificar la nomenclatura y desarrollar amplia investigación sobre la fascia. Soy uno de los miembros fundadores de esa organización. Propusimos una definición de la fascia que dice lo siguiente: el sistema facial se compone de un tridimensional continuo del tejido conectivo laxo y denso que contiene colágeno e impregna el cuerpo. Incorpora elementos tales como tejido adiposo, adventicia, vainas neurovasculares, aponeurosis, fascia profunda y superficial, epineuro, cápsulas articulares, ligamentos, membranas, meninges, expansiones miofaciales, periósteo, retináculas, septas, tendones, fascia visceral y todo el tejido intra e intermuscular, incluyendo endo, peri y epimicio. Y finalmente, el sistema facial interpenetra y envuelve a todos los órganos, músculos, huesos y fibras nerviosas, dotando el cuerpo de una estructura funcional y proporcionando un ámbito que permite que todos los sistemas corporales operen de manera integrada. Como pueden ver, es una definición bastante ambiciosa. Pero la ciencia nos obliga a ese tipo de investigación y ese tipo de definición, porque hay un gran avance en relación con la fascia de los últimos años. El movimiento y la fascia. ¿De qué manera los tejidos manejan el estrés mecánico? ¿De qué manera se crea el movimiento? ¿Qué tipo de modelo usar para comprenderlo y qué relevancia tiene la fascia en todo este proceso? Esa es la parte posterior, la espalda, es la masa paravertebral. Esas son estructuras colagenosas. Observen que se están aquí desenvolviendo en diferentes direcciones, en diferentes niveles, infiltrados por los nódulos de grasa. Yo creo que esa definición es muy relevante para poder avanzar. Los tejidos vivos muestran una extraordinaria adaptabilidad a la tensión, que es crucial para su correcto funcionamiento biológico, y la fascia juega el papel absolutamente esencial en ese proceso del movimiento. Vamos a analizar entonces la fascia desde su macro a la microestructura. Primero, ante todo, ese es el antebrazo, es otra vez un cadáver no embalsamado. Observen los tendones, los músculos. Es un preparado anatómico bastante mal hecho desde el punto de vista metodológico, porque la fascia está presente. No se puede apreciar bien ni el tendón, ni el músculo, ni el paquete neurovascular que está filtrando aquí. La pregunta es, ¿esa estructura tiene relevancia para el movimiento? ¿Tiene relevancia pasiva? ¿Tiene relevancia activa? ¿Qué ocurre con el músculo y su estructura intrínseca? Si yo hablo aquí sobre epimicios de los músculos, aquí estoy hablando sobre perimicios de los músculos, y a nivel ya microscópico también sobre los endomicios de los músculos. Eso sigue siendo el antebrazo. Esa es la fascia superficial que está separada, ya disecada y volteada. Esa es la fascia profunda. Observen aquí la estructura del nervio. Observen por favor aquí la estructura de la vena. Esa zona está disecada, está limpia. Eliminamos aquí la fascia para poder vislumbrar realmente la estructura neural y la estructura vascular. Y observen cómo se funden luego esas estructuras dentro de la fascia profunda, las venas, y dentro de la fascia profunda, superficial, perdón, las venas, y dentro de la fascia profunda el nervio. Esa es la estructura ya microscópica.
la matriz extracelular, la estructura de las fibras, colágeno, elastina y por supuesto las células que están flotando dentro de ella. Aquí nos interesa y mucho, y en primer término, el colágeno con esa red de filamentos entrecruzados entre sí. Luego las células, particularmente los fibroblastos, sus fenotipos. Recuerden que uno de los fenotipos de fibroblasto, el miofibroblasto, tiene capacidad contráctil, que para nosotros es un argumento de mucha importancia cuando hablamos sobre la fascia y el movimiento, y la estructura neuroglial. Aquí tenemos los astrocitos, tenemos las neuronas, astrocitos como más abundantes células gliales que están participando en el movimiento. El movimiento. ¿Qué modelo estamos usando del movimiento? Si yo les pregunto por qué se está moviendo el antebrazo, me dicen, bueno, porque hay un músculo que se llama el bíceps que tracciona los huesos del antebrazo, se crea el movimiento angular a nivel del codo. Si buscamos un modelo tridimensional del bíceps y la estructura de extremidad superior, podemos observar que realmente ocurre esto. Hay un acortamiento en una línea determinada de las fibras del bíceps y se crea entonces el movimiento. Si vamos a la microestructura, filamentos finos, filamentos delgados, filamentos gruesos, observamos que también ocurre el movimiento longitudinal. Quiere decir que hablamos sobre una sola dimensión del movimiento, el largo. ¿Hasta qué punto eso es verídico para analizar el movimiento en un cuerpo de una persona viva? Por favor, observen esas dos imágenes de anatomía para que ustedes se den cuenta por dónde van mis preguntas o dudas o planteamientos. Eso es la cara ventral del antebrazo, es un preparado anatómico totalmente limpio, la fascia ya no está presente aquí, los músculos flexores, aquí anda el nervio mediano, es el túnel carpiano, el ligamento transverso. Fuera de la cámara yo estoy moviendo los dedos del cadáver y observen que realmente los tendones, los músculos se deslizan como especie de unas cuerdas entre sí de una manera muy armoniosa. Del lado derecho tienen, una disección del antebrazo, pero la fascia sí está presente. Dense cuenta de la presencia de esas membranas que juntan lateralmente el tendón con el tendón con el músculo con un paquete neurovascular, por ejemplo. ¿Qué relevancia tiene toda esa estructura para el movimiento? Aquí tienen ustedes una fibra musculoesquelética, este es un cultivo, está en reposo, observen el largo y el ancho de ella, inyectamos ATP para crear un estímulo para contracción. Cuando yo realizo ese tipo de maniobra, observen qué es lo que está ocurriendo. La fibra, claro que se contrae y cambia su longitud, sin embargo, de igual manera está cambiando su ancho. Aparece entonces la segunda dimensión, no solamente el largo, sino también el ancho. ¿Qué relevancia tiene esto para el movimiento? Desde el año 2007-2008 empieza muy seria investigación sobre esas inquietudes. Observen por favor aquí dos músculos, en el color gris está en reposo total, en el color rojo recibe un impulso para la contracción. ¿Qué ocurre? El músculo se contrae, entra cada vez mayor fuerza, se acorta, está tensando ese tejido conectivo no especializado que hay entre los dos músculos, y llega un momento cuando ese tejido entra en la máxima tensión, no se rompe, sino que está estimulando lateralmente otro músculo que también está entrando en contracción. ¿Hasta qué punto, es la pregunta que yo quiero formular, es posible una contracción aislada de un músculo solamente en un cuerpo de una persona viva? Un ejemplo. Año 2003 es el experimento que realmente dio pie a la investigación posterior. Observen por favor, es un paciente espástico, tiene espasticidad en el músculo flexor cubital del carpo. No hay forma ni manera de solucionar este problema y los cirujanos deciden hacer una fasciotomía. Cortan transversalmente el tendón. Esto era la imagen, no es cadáver, es una persona viva, ya imagen postquirúrgica. Observen, movemos pasivamente la mano del paciente y dense cuenta, ese es el tendón que está totalmente seccionado, y dense cuenta que se mueve a un desplazamiento más o menos 2 centímetros, que es muchísimo. Pregunta es, ¿está seccionado? ¿Por qué se está moviendo? No debería moverse. ¿Cuál es entonces la explicación de este fenómeno? Si ustedes analizan ahora la imagen, ¿qué tenemos aquí? Flexor cubital del carpo. Ese es el tracto neurovascular que está unido por la fascia lateralmente con el tendón, y ese es el tejido conectivo no especializado, el tejido conectivo extramuscular. Cuando yo muevo entonces la mano pasivamente, lo que hemos visto en la imagen, en el vídeo,
Claro que el tendón está seccionado, pero el paquete neurovascular no. Y ese paquete neurovascular se está moviendo y arrastra lateralmente consigo el tendón, y así se está creando realmente el movimiento. Es una investigación que estamos haciendo en la Escuela de Terapias Miofaciales TUPIMEC. Observen por favor, aquí tienen flexor profundo de los dedos, flexor cubital del carpo y el nervio cubital. Es una persona viva, sana. Fuera de la cámara el paciente está moviendo los dedos a flexión y extensión. Y observen qué es lo que está ocurriendo. Dense cuenta que las tres estructuras se están moviendo totalmente de la manera colectiva. No hay un movimiento por separado. Por eso pregunto de nuevo, ¿qué modelo podemos usar para entenderlo y qué relevancia para la clínica diaria tiene? 8 de cada 10 fisioterapeutas admiten que tienen dificultad para estar al día de los últimos avances de fisioterapia. Lideradas por el catedrático, el Dr. Manuel Arroyo, hemos creado Fisiociencia Plus. Una plataforma de formación continua basada en la evidencia con la que te será más fácil estar actualizado, ahorrándote así tiempo y dinero. Para ello te ofrecemos mensualmente un contenido práctico de cada una de nuestras temáticas: fisioterapia traumatológica, oncológica, deportiva y neurológica, con una masterclass y 3 contenidos exclusivos que podrán ser en formato ebook o vídeo animado, contando con el sello de calidad del equipo de Fisiociencia. Si te suscribes durante el congreso, accederás a todas las ponencias del mismo para verlo cuando tú desees. Además, como queremos que disfrutéis de todas las ventajas de Fisiociencia Plus, por realizar la suscripción ahora, te llevarás una guía de práctica clínica ilustrada sobre el manejo del síndrome del túnel carpiano, un vídeo explicativo sobre las consideraciones previas a la utilización del entrenamiento oclusivo y 4 masterclass totalmente gratuitas. Pero esto no acaba aquí. Durante el congreso haremos un descuento especial de más del 60%. La suscripción anual valorada en 100 euros al año, solo y exclusivamente durante la realización del congreso, será de 36 euros. Así que, ¿a qué esperas? Por menos del precio de 2 cafés al mes, podrás estar más cerca del fisioterapeuta actualizado que siempre has deseado ser. Observen por favor, es un corte transversal de un músculo de una persona sana, hecho con una biopsia. Las estructuras gruesas de color rojo, ese es el perimecio. Esta parte más gruesa es el perimecio terciario, es el perimecio más grueso de todo el sistema. Observen por favor ahora la imagen de al lado. Eso es el perimecio hipertrófico, el músculo espástico, porque viene la pregunta. Entonces, en la espasticidad, ¿qué es lo que mantiene la posición de espasticidad? La fuerza de los músculos espásticos. Y dense cuenta que no es así. Todo lo contrario, es la estructura facial que está creando esa tremenda tensión y manteniendo entonces la posición de la mano, otro segmento corporal, en la posición espástica. Entonces la fascia juega papel absolutamente esencial en todo este proceso. Estudios sobre ese tema desde el punto de vista clínico, simplemente una muestra, no tenemos tiempo en la ponencia para más. Objetivo de estudio: ha sido investigada la relación entre el grado de espasticidad y la fuerza de los músculos extensores de la rodilla, flexores plantares del pie, en los pacientes con hemiparesia a raíz de accidente cerebrovascular. Conclusión: estudio sugiere una relación negativa entre la espasticidad y la fuerza muscular y proporciona pruebas de que los músculos espásticos son más débiles. ¿Qué ocurre entonces? ¿Qué estructura juega papel importante en todo ese proceso? El principal componente de carga de los tejidos es el colágeno, especie de un andamio estructural que forma una ininterrumpida red a lo largo y ancho de todo el organismo vivo. Esta red está incrustada en una tridimensional y altamente hidratada matriz de polisacáridos, matriz extracelular, que genera importantes tensiones internas. Quiere decir que hay una participación propia de la matriz en relación con el movimiento. El colágeno establece la forma y la rigidez de los tejidos y los protege de fallas mecánicas. Las fibras de colágeno se pueden romper a raíz de un trauma, sobrecarga, por ejemplo, durante un accidente o práctica del deporte, o sujetas a condiciones patológicas como, por ejemplo, puede ser un aneurisma.
La mayoría de los estudios se enfocan al comportamiento de la estructura del colágeno altamente alineada, el tejido conectivo denso regular que tenemos presente, por ejemplo, los tendones o ligamentos. Aquí tiene la imagen de ese tipo de tejido. Ese es el tendón de Aquiles, ese es el calcáneo. Observen por favor la orientación de las fibras en el tendón. Quiere decir que tenemos una estructura colagenosa ordenada. Y esa es una estructura colagenosa desordenada. Y esa estructura desordenada representa entre un 70 a 80% del tejido conectivo. Los científicos, y estoy hablando de investigaciones muy recientes, principios de este año, nos dicen lo siguiente: las moléculas del colágeno se autoensamblan de la manera jerárquica en redes fibrosas que se endurecen con la tensión creciente. Formando entrecruzamientos, ensamblan una continua y dinámica red dispersa. ¿Qué significa red dispersa? Red dispersa significa que es una red autoajustable. Cada elemento tiene su independencia, pero siempre actúa acorde de los cambios en todo el resto de los elementos, en la cual el número de intersecciones, entrecruzamientos de cada fibra juega un papel importante. Fíjense aquí las biopsias: cartílago humano es el colágeno, piel de vaca, y aquí tienen cola de ratón. De acuerdo a la necesidad, solicitud del movimiento en cada parte del cuerpo, observen cómo cambia la estructura colagenosa. La cola tiene que moverse mucho, es una estructura laxa. También hay mucho movimiento en la piel de vaca, pero no existe ese movimiento en tan abundante amplitud en cartílago humano. Observen que el colágeno está en continua tensión. De nuevo, muchos estudios publicados recientemente sobre esos temas. ¿Y qué es lo que dicen los científicos? Las estructuras biológicas siguen principios sistémicos. Quiere decir que cada paquete individual del colágeno es relativamente rígido. Sin embargo, su disposición espacial podría proporcionar cierta resiliencia, quiere decir capacidad de ajustes y cambios. Las individuales fibras de colágeno del tejido conectivo denso regular, como por ejemplo los tendones, se pueden deformar alrededor de 20% antes de la ruptura. Quiere decir que el colágeno como tal, un filamento, una fibra de colágeno, no tiene mucha capacidad del movimiento, claro, porque me defiende de excesiva compresión o excesiva tracción. Sin embargo, las redes del colágeno, por otro lado, se deforman a raíz de la fuerza que se les aplica y pueden deformarse a su 85% antes de la ruptura. La plasticidad, adaptabilidad estructural asegura justamente la eficiencia de la red. Y después de la deformación de la fascia, regresa esa estructura a su condición normal justamente por la disposición en forma de rejilla reticular de haces del colágeno. Esa estructura entonces participa muy dinámicamente en el movimiento, pero también está ricamente inervada. Nosotros conocemos inervación del tejido conectivo, pero sabemos mucho sobre el 20% de los receptores faciales. Y esos receptores faciales, fibras mielinizadas, conductividad rápida, Golgi, Pacini y Ruffini, conocemos muy bien. Información analítica, cuantitativa, posición, localización, orientación, movimiento del cuerpo y todas sus partes. Sin embargo, recientemente, hablo aquí de un estudio del año 2011, se está determinando la presencia de las terminaciones nerviosas libres. Son fibras que responden a la tensión mecánica de un impulso muy suave y un impulso muy intenso. Son receptores polimodales, quiere decir que pueden actuar, por ejemplo, también como los nociceptores. Pueden desencadenar la respuesta del dolor difuso y la difícil ubicación. Un ejemplo sobre inervación de la fascia toracolumbar de muy destacado investigación, profesor Sigrid Mense, y ellos investigan la fascia toracolumbar con una nueva forma de teñir las estructuras para observar en preparado anatómico, histológico, con mucha precisión. Están detectando informaciones importantes. Observen por favor, esa es la fascia toracolumbar. Están actuando aquí al lado de la quinta vértebra lumbar del lado derecho. Y dicen lo siguiente: varias líneas de evidencia apuntan a la fascia toracolumbar como la fuente del dolor, y dicen que las inyecciones de sustancias que producen dolor en la fascia toracolumbar de voluntarios humanos han demostrado que la fascia es el tejido blando más doloroso de la zona lumbar en relación con la piel, el tejido subcutáneo y el músculo. Quiere decir que su paciente que tiene intenso dolor lumbar
este dolor no tiene que venir de un problema del tejido muscular directamente y tampoco tiene que venir de un nervio que está, por ejemplo, presionado por el disco. Puede ser que viene solamente de la estructura facial. Procesos terapéuticos se enfocan cada vez más con mayor intensidad a necesidad de enfocar la fascia. Aquí tienen ustedes unas muestras de aplicación de las técnicas desarrolladas de inducción miofacial y consideramos que inducción miofacial es una forma del movimiento terapéutico. Yo represento, como les dije, la Escuela de Terapias Miofaciales Tupimec. Aquí tienen ustedes una veintena de profesores que me acompañan en este proceso. Estamos en este momento ya a partir del año 1996, cuando iniciamos todo ese proceso en Venezuela. Luego, desde hace 15 años en España, tenemos alrededor de 1.500 alumnos cada año y participamos alrededor del mundo con el número aproximado de 35 sedes. En Granada estamos realizando desde hace varios años la formación dentro del máster de terapia manual y también con la institución Vertex estamos realizando la formación completa en Granada de la inducción miofacial. Observación final, por favor, si quieren de una u otra manera entrar en comunicación con nosotros, aquí tienen las redes sociales, el Facebook, el Instagram, nuestra página web, tupimec.com, y en YouTube hay un canal de Escuela de Terapias Miofaciales Tupimec, donde encuentran ustedes varias conferencias, informaciones importantes sobre la fascia. Quisiera finalizar mi exposición sobre el tema del nuevo libro que voy a publicar al inicio del año que viene. Justamente esta semana estoy finalizando ya el último capítulo del libro, un trabajo que duró varios años y va a estar dedicado el libro por la editorial Handspring. Es una editorial inglesa que se dedica a ese tipo de publicaciones. Y pueden tener la información adicional o en nuestra página web, nuestras redes o en la página de la editorial Handspring. Los invito, el libro está ricamente ilustrado, muchas imágenes de disecciones de cadáveres frescos. También estará acompañado con los vídeos de aplicación de las técnicas, también en realización con estructura anatómica en cadáveres frescos. Agradeciendo mucho su atención, un mensaje final. Cuando ustedes trabajan con el paciente, y no importa qué clase de movimiento terapéutico están aplicando, si eso es un stretching, si eso es un masaje, si eso es trabajo con puntos gatillo miofaciales o otra forma de trabajo, cualquier tipo de ejercicio, por favor piensen en la fascia, reflexionen. Esa estructura está presente y como traté de muy brevemente y muy rápidamente explicar, tiene participación no solamente pasiva en el movimiento corporal, sino está participando activamente en este proceso. Muchísimas gracias por su atención. Espero que disfrutaron la conferencia.